Prédica número 2526, dada por el pastor Carlos Estal el miércoles 21 de enero del 2015. Introducción al libro de Santiago. Las pruebas nos hacen ser perfectos y cabales. Bueno, podemos sentarnos. Bienvenidos nuevamente. Qué emocionante estar acá. Abrir la palabra y nos vamos a ir al libro de Santiago. Y tenemos siempre personas fieles que se conectan con nosotros por internet. Katia Lenov siempre está conectada con nosotros, así es que ahí está ella con nosotros. Está oyendo lo que estoy diciendo. Y Gustavo y Rosemary, ellos están en Italia porque ya tuvieron a su segundo nietecito de Gretel y Michele. Así es que nuestra congregación italiana está creciendo. Y a lo mejor ahorita están durmiendo, pero al rato van a oír el mensaje y van a oír que estamos felicitándolos por su nieto también. Bueno, entonces estamos en Santiago capítulo 1 y el día de hoy podríamos ver solo el versículo 1, pero creo que voy a hacer del 1 al 4. Entrémosle pues a Santiago. Yo al libro de Santiago le llamo un poco de todo porque toca una cantidad de principios tremendos y muchos de ellos principios que tienen que ver con nuestro desarrollo moral. Así es que hoy vamos a introducirlos a lo que vamos a ver en estos días y vamos a hacer un necesario y merecido resumen de algunas cosas que ya son básicas por la gracia de Dios para nosotros. Pero créanme, muchas veces tenemos el privilegio, varios de nosotros, de ir y enseñar cosas que para nosotros son básicas acá. Vamos y las enseñamos en otros grupos y créanme, nunca en su vida habían oído semejantes cosas. Y las cosas que para nosotros son básicas los ponen de cabeza, les cambian la vida. Amén. Bueno, a mí me pusieron de cabeza un día y no me he enderezado todavía, sigo echado a perder. Gracias a Dios. Así es que entrémosle pues. Santiago capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 4. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y muchas veces se hace esta distinción en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, Él es Dios. Pero cuando hacen esta aparente distinción, obviamente se están refiriendo a Dios el Padre, el Dios no engendrado, que se llama el Padre, y al Dios engendrado, que se llama el Hijo. Amén, el Señor Jesucristo. Así es que somos siervos del Padre y siervos del Hijo. A ver, ¿cómo servimos al Padre? ¿Cómo servimos al Padre? ¿Perdón? Amando al Hijo de Dios y amando a todos sus demás hijos. Exactamente. Amando al Hijo de Dios y amando a todos los hijos de Dios. Ay, pero no me diga que mi vecino es hijo de Dios. Ajá, sí lo es por creación. Prójimo, esa palabra incluye a todo el mundo. Amén. Así servimos al Padre, amando al Señor Jesucristo y amando al prójimo. ¿Y cómo servimos al Hijo de Dios? Amando al Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Amén. Bueno, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En otras palabras, esta epístola va dirigida a todo mundo, ¿verdad? Acuérdense que los primeros creyentes eran judíos, todos. Después empezaron a agregarse los no judíos o los gentiles, ¿verdad? Así es que, y el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice claramente que no es judío el que está circuncidado por fuera en su carne, sino es judío el que está circuncidado por dentro, el que tiene su corazón circuncidado por medio del Señor Jesucristo. Así es que en ese sentido somos judíos. Verso 2 dice, ahora, Santiago no es el único siervo de Dios políticamente incorrecto, porque en la Biblia tenemos a varios. Por ejemplo, un día el apóstol Pedro, ¿se recuerdan que estaba orando en el techo de la casa de su amigo ahí a la orilla del mar Mediterráneo? Y de repente había
¿Quién era? Cornelio, así se llamaba, ¿verdad? Sí, estoy pensando en la persona correcta. Estaba orando en su casa, él era romano, era militar, pero él se congraciaba mucho con los judíos, pero no por congraciarse con ellos, sino que es que amaba al Dios de los judíos. Y un día estaba ayunando y estaba orando y se le apareció un ángel. Y le dijo, manda a traer a Pedro. Y me encanta porque le da instrucciones precisas de cómo llegar hasta la casa donde estaba Pedro. Así es que si Dios quiere encontrarlo a usted, Dios lo va a encontrar, conoce su dirección. Amén. Y entonces mandó Cornelio a sus siervos a casa de Simón el curtidor y mandaron a llamar a Pedro. Y entonces Pedro acababa de tener la visión del lienzo, ¿verdad? Que subió y bajó, que bajó y subió 3 veces, y en ese lienzo vio toda clase de animales inmundos. Y el Señor le dijo las 3 veces, ahora toma, mata y come. Y Pedro, un buen judío como era, debe haber pensado, pero son animales inmundos, se supone que yo no debo comer esos animales inmundos. Pensando en qué significaría esa visión, llamaron a la casa. No habían timbres eléctricos. Llamaron a la casa y bajó Pedro y fue a casa de Cornelio. Y entonces cuando Cornelio le explicó, pues le dice, Pedro, ¿para qué me mandaste a llamar? Básicamente Cornelio le respondió, yo no sé. Lo que pasa es que vino un ángel y me dijo que te mandara a llamar. Así es que ya veniste, aquí estamos. Y tenía reunida a toda su familia. Entonces Pedro se rascó la cabeza, abrió la boca y demostró que él era la persona más políticamente incorrecta del mundo. Y lo primero que les dice es, qué interesante. Así es que la gracia y la misericordia de Dios también es para los gentiles, paganos, idólatras y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el hecho es que les empezó a predicar la palabra de Dios y a medio sermón el Espíritu Santo lo interrumpe y bautizó a todos los que estaban allí presentes. Pregunta: si el Espíritu Santo bautizó a todos los que estaban presentes en casa de Cornelio, ¿en qué momento fueron salvos? Si era la primera vez en su vida que estaban escuchando la palabra. Y es importante entender estas cosas porque a veces tenemos unas ideas un poquito limitadas, ¿verdad? De cómo llega la salvación al creyente. Bueno, Cornelio le creyó al ángel, en otras palabras le creyó a Dios, por eso le creyó al ángel, ¿verdad? Pero el resto de su familia, ¿en qué momento fueron salvos? Ya lo eran, si no, no hubiera caído el fuego. Si no hay ofrenda sobre el altar, no hay donde caiga el fuego, y de repente cayó el fuego y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, Pedro estaba predicándoles. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa salva a los hombres? Todo eso es cierto, pero básicamente la palabra de Dios halló cabida en sus corazones. Así es que no se quiten la vida solo porque la persona no levantó la mano, no pasó al frente. Si la palabra de Dios halló cabida en su corazón, créanme, si Moisés rociaba bajo la sombra, tipo o figura la ley de Dios con la sangre de los sacrificios, entonces eso a mí me dice que la palabra viva del Señor está rociada con la sangre del Cordero de Dios. Y abrirle nuestro corazón a la verdad hace que la verdad salpicada con la sangre redentora del Señor Jesucristo entre al corazón y lo limpie. O sea, en ningún momento vemos que Pedro les dijo, bueno, ¿saben qué? Ahora paremos y hagamos la oración del pecador, ¿cómo le llamamos nosotros? Del penitente, la oración del penitente. Por supuesto, hay contextos en donde es más fácil hacerlo así y es más indicado hacerlo así, pero ahí no pasó. Él solo estaba hablando la verdad. Obviamente les estaba hablando de quién era el Señor Jesucristo, porque para eso fue enviado. Y cuando sintió, todos estaban bautizados con el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Es decir, no hay que ir a una iglesia evangélica para ser salvos, necesariamente. Es que miren, la gente está así, ¿ve? en su mente y en la manera como razonan. Es la aceptación de la verdad de quién es Jesucristo la que lo salva a uno.
Amén. Eso es lo que lo salva a uno. Y hay personas que van a reuniones evangélicas y levantan las dos manos y no salen de ahí con la salvación, porque en su corazón todo el tiempo se resistieron a lo que se les estaba predicando. Amén. Bueno, eso de paso, porque no es nuestra lección. Pero estaba tratando de justificar un poquito a Santiago, porque les dije, Santiago no es la única persona políticamente incorrecta que menciona la Biblia. Pedro era una persona políticamente incorrecta, ¿verdad? Porque cuando abrió la boca en casa de Cornelio, en vez de tratar de congraciarse con ellos, les dijo: ve qué curioso, Dios también ama a los... Pues hoy en día le llaman perros a los gentiles, ¿verdad? Los judíos. Así es que prácticamente eso les dijo. Y así empieza su discurso. Bueno, Santiago, miren cómo empieza su carta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, hermano, eso no es lo que yo quiero escuchar. Bueno, ya lo escuchó. Y muchas veces el mensaje es: usted ya es cristiano, usted nunca más va a sufrir, nunca más va a pasar por tribulación ni por pruebas. Usted es un hijo del rey, así es que usted está sentado en el trono ya reinando juntamente con Cristo. Pues sí, somos hijos del rey y sí estamos en el trono reinando juntamente con Cristo, pero las pruebas siguen siendo necesarias. Así es que Santiago abre su epístola no preguntándose si alguna vez iremos a pasar por pruebas. No es cuestión de si vamos a pasar por alguna prueba o no, solo es cuestión de cuándo. Pero dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La King James dice: tened por sumo gozo cuando caigáis en diversas tentaciones. No está hablando de pecar deliberadamente, pero está hablando de ser probados, ser tentados, ¿verdad? Ahora, si dice tengan eso por sumo gozo, no solo gozo, sino sumo, gozo en extremo, ¿verdad? ¿Por qué? Obviamente las pruebas son necesarias, importantes, vitales y únicas para formar ciertas cosas que solo de ese lado se pueden formar en nuestras vidas. Amén. Si esto no fuera cierto, entonces Dios no hubiera perdido 40 años de su tiempo haciendo pasar al pueblo de Israel por un desierto, cuando podía llevárselos sobre las alas del águila de su Espíritu Santo de Egipto hasta Canaán en 3 segundos. Entonces, ¿por qué 40 años de desierto? ¿Lo ven? A Job, el propósito de Job en un lado de la balanza era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, del lado consciente. Pero todos tenemos un lado inconsciente y Dios estaba listo para sacar a luz este mundo inconsciente de Job, y el mundo inconsciente de Job estaba lleno de orgullo y de justificaciones propias y de un montón de cosas. Amén. Y Dios hizo todo un trabajo para que Job pudiera finalmente verse a sí mismo y pedirle perdón al Señor. Y entonces el Señor al final lo bendijo, lo restauró, lo levantó, le dio el doble de todo. Entonces uno dice: pero si Dios de todos modos lo iba a bendecir, ¿por qué no le evitó la prueba? Imposible. O sea, si usted quiere navegar, quiere llegar, pues hoy en día uno vuela a países que están del otro lado de los océanos, ¿verdad? Pero en días antiguos había que navegar. Si usted quiere llegar al otro lado del mar, tiene que navegar. O sea, no puede evitar las olas, pues. Me explico. Y si Cristo se va a formar y se va a perfeccionar en nosotros, las pruebas son inevitables, porque hay algo cuando pasamos nosotros por pruebas. Dios las permite y son para nuestro bien y para su gloria. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas significa muchas y variadas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta allí vamos a llegar ahorita. El propósito de Dios con una persona que ya es salva es hacerla perfecta y cabal. El Señor nos está perfeccionando y nuestro mundo natural, temporal,
para Dios es importante, por supuesto que sí, pero no es lo único que le interesa al Señor le interesa nuestra eternidad también. Entonces por eso Dios está trabajando y muchas veces tiene que tocar nuestras cosas temporales. No lo hace para destruirnos, lo hace para seguir edificando lo que necesita edificar en nosotros. Y una vez consigue lo que quería, la bendición natural va a seguir allí, como en el caso de Job. Amén. Entonces, hay dos palabras acá. Dios nos quiere hacer perfectos y cabales. Perfectos y cabales. Definamos perfectos y cabales. A ver, pongámoslo aquí, perfectos. Y yo me manejo bastante en hebreo, y cuando es griego pues se los digo, pero aquí en hebreo la palabra perfectos es tamam. No, espéreme, es shalom. Déjenme ver. Shalom. La palabra perfectos es shalom, la misma de shalom. A ver. Y cabales. La palabra cabales es tamam. ¿Se acuerdan del urim y el tumim? Es la misma. Tamam. Ahí tienen, servidos. Shalom y tamam, o shalom, ¿verdad? Y tamam. La palabra perfectos o shalom es la mismísima palabra para paz, shalom. Esa palabra significa estar seguro, en mente, en cuerpo o en estado. Por ejemplo, cuando somos salvos, encontramos este estado en un grado, porque estamos seguros en cuanto a nuestro estado, ¿verdad? Cuando el Señor nos salva y nos redime de pecados y de la culpa del pecado. Estar seguro significa ser completo. Eso significa shalom, ser completo. Ahora, la Biblia fue escrita para el creyente, y una y otra vez la Biblia nos dice que Dios quiere perfeccionarnos. Entonces entendamos de una buena vez que la salvación inicial no es lo único que necesitamos para ser perfeccionados, y la salvación inicial no nos hace perfectos, pero nos pone en un camino que, si lo recorremos, nos va a llevar al perfeccionamiento que Dios busca de nosotros. ¿De acuerdo? La palabra shalom significa ser amistoso. Ser amistoso. ¿Cómo sabemos que ya hemos sido perfeccionados? Porque ya no salta de nosotros ninguna forma de enemistad en contra de Dios y de su soberanía y de sus caminos y de la manera como Él está manejando nuestros asuntos. Ser amistoso. La palabra shalom significa reciprocar. En otras palabras, llega a un punto en donde ya no solo se trata de ver cuánto le podemos sacar a Dios y qué podemos obtener de Dios. Llega a un punto en donde nosotros empezamos a dar a Dios la alabanza que su nombre merece, la gratitud. Amén. Ser recíprocos, devolver, tributar. Y es lo que hacemos cuando aprendemos a bendecir al Señor en todo tiempo. Eso es señal de que estamos siendo perfeccionados. Si somos honestos, al principio lo único que nos interesa es cuánto podemos obtener de Dios y cómo nos podemos servir de Dios. Bendíceme, dame, hazme. Pero cuando estamos siendo perfeccionados, ya no solo se trata de ver cómo podemos servirnos de Dios, sino empezamos a darle al Señor nuestra obediencia, nuestra lealtad. ¿Sí? Le empezamos a rendir nuestros planes personales. La palabra shalom significa también recompensar. Ahora, nosotros no le vamos a recompensar jamás al Señor Jesucristo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, pero en un pequeño mínimo grado. Él lo dio todo por nosotros, ahora démoslo nosotros todo por Él. Y una persona que está siendo perfeccionada es una persona que ahora busca
darse de una manera más completa al Señor. En ese sentido recompensamos entre comillas, porque no es eso, no tiene precio, no hay posibilidad. Pagar de regreso por nuestra salvación, imposible, pero en un pequeño grado. Significa hacer paz, eso significa shalom, hacer paz. Y una persona que está siendo perfeccionada va a encontrar que en medio de las situaciones difíciles de la vida hay una paz inexplicable allí, que cuando éramos más inmaduros no está por ningún lado, ¿verdad? Y significa ser próspero. Eso significa shalom. Una persona verdaderamente próspera es una persona en quien se está completando la estatura de Cristo. Es la palabra perfectos que usa Santiago aquí en las Biblias hebreas. Y la palabra cabales es la palabra tamam. Son palabras muy similares y casi se usan indistintamente estas dos palabras. De hecho, yo tengo dos traducciones diferentes del Nuevo Testamento al hebreo, y en una a veces dice shalom, en donde el otro dice tamam, y viceversa. Cabales significa, tamam significa entero, íntegro. Eso significa algo completo, algo concluido, una obra concluida, algo terminado. Y si Dios todavía no ha terminado con nosotros, quiere decir que todavía estamos pasando por el proceso de ser terminados. Amén. Y parte del proceso a fuerza, por definición, requiere ser probados, pasar por situaciones difíciles. Hay cosas que se forman en medio de los montes espirituales, ¿verdad? Y en medio de las situaciones placenteras, por eso Dios las permite. Y hay muchas de ellas en el camino. Pero hay otras cosas que solo en medio del dolor se forman. Por eso Dios no nos evita el dolor. ¿Sí? Tamam también significa ser verdadero, ser sin tacha. Eso significa. Pues no nos desubiquemos. Perfecto solo el Señor Jesucristo, pero el Señor está trabajando la perfección de Cristo en nosotros. Realmente lo que está buscando hacer es perfeccionar a Cristo en nosotros. Cuando nacimos de nuevo, Cristo nació en nosotros como un bebé. Si dejamos que el Señor nos perfeccione, lo que estamos dejando es que ese bebé crezca y se convierta en un adulto maduro. De eso estamos hablando, de Cristo en nosotros. Tamam, interesantemente, también significa destruir, exterminar. Y una de las señas de que una persona está siendo perfeccionada o hecha cabal es que esa persona está preocupada y ocupada en destruir y en exterminar todas esas actitudes contrarias a la naturaleza de Cristo que salen de su propio corazón. Amén. Entonces dice Santiago, abre su epístola diciendo, miren, ya somos salvos, porque esta epístola fue escrita a las 12 tribus que están en la dispersión. En otras palabras, a todos los judíos salvos y los gentiles hechos judíos por la sangre del Cordero. Y dice, ya son salvos. Muy bien, entiendan que ahora están en un camino que los lleva a ser perfeccionados. Ahora necesitamos ser completados, ser perfeccionados. Nuestra salvación inicial de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, eso no necesita ser perfeccionado, eso ya es perfecto. Somos perfectamente salvos y el día que nos muramos nos vamos al cielo. Pero la estatura de Cristo y su carácter moral todavía no están perfectamente terminados, completados y concluidos en nosotros. Amén. Entonces ahora estamos nosotros en el proceso de dejar que esto se complete, se perfeccione en nosotros. Pero ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? Si de todos modos ya soy salvo, el día que me muera me voy a ir al cielo. Ajá, el cielo es el círculo más alejado del trono que pueda existir en la eternidad. ¿Quiere quedarse ahí al no haber dejado que el Señor completara su obra en usted y ser de los nuevos cielos que describe el libro de Apocalipsis? ¿O qué tal ser completados un poquito más y acercarnos a lo que llama el libro de Apocalipsis la nueva tierra?
y estar con los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra y estar un poquito más cerca del trono. Amén. Los miles de millares de ángeles, esos están en el círculo de más afuera con relación al trono. Pero luego el libro de Apocalipsis describe a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes que están más cerca del trono. Amén. Bueno, pero ¿qué tal no conformarnos ni siquiera con pasar toda la eternidad en la nueva tierra con los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, sino seguir adelante dejando que el Señor siga perfeccionando su naturaleza y su estatura espiritual en nosotros y terminar nosotros en la nueva ciudad donde están el trono de Dios y el Cordero? Amén. Y el mensaje a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis es: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿quiere pasar toda la eternidad lejísimos del trono? ¿O quiere pasar la eternidad alrededor del trono? ¿O quiere pasar la eternidad sentado en el trono? Amén. Es a eso a lo que nos lleva el proceso de ser perfeccionado. Todo eso está en su Biblia a todo color. Eso es a lo que nos lleva el proceso de ser perfeccionados. Y si en el mundo cristiano hoy en día se entendieran y se enseñaran estas cosas, a la gente le estarían sacudiendo su jaula de comodidad. Amén. Y la gente se estuviera poniendo las pilas y estaría diciendo: no, yo no me voy a estacionar aquí donde estoy, yo no me voy a estancar en mi experiencia con Dios, yo no voy a dejar de perseverar buscando conocer al Señor de una mejor manera y buscando ser transformado de una manera más profunda. Yo me levanto y yo sigo adelante porque hay más para mí. Eso es lo que nos ha salvado la vida a nosotros, saber que siempre hay más. Amén, que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Lo están viendo? Entonces, la salvación, esa es una experiencia única, cataclísmica, y ya estuvo. Amén. Es nuestra base o nuestra experiencia inicial. Pero la perfección, eso no es una experiencia cataclísmica. Esa es una experiencia progresiva. Y nos va a hacer pasar por una serie de situaciones y experiencias. Y Santiago está enfatizando aquí las dolorosas. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y vamos a estudiar por qué lo dice, por qué lo afirma con tanta fuerza. Y vamos a ver todo esto. Pero enfaticemos el hecho que todo eso es porque el Señor quiere perfeccionarnos. Todo eso es para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Amén. Gracias a Dios. Entonces, estudiemos un poquito, hagamos un repaso pues histórico, si quieren, ¿verdad? Aunque nuestra historia se remonta al libro del Génesis. Entonces, voy a borrar aquí, así puedo dibujar en grande, y en honor en especial a quienes se han unido desde no hace mucho a esta tripulación. Vamos a repasar una cosa tremenda. ¿Por qué necesitamos ser perfeccionados? Y yo recuerdo cuando yo empecé a entender estas cosas y a enseñarlas, no faltó gente que dijera: entonces Cristo no hizo una obra completa en la cruz del Calvario por nosotros. No, no es eso lo que estamos diciendo. Por supuesto que hizo una obra completa en la cruz del Calvario por nosotros, pero ¿acaso hemos echado nosotros mano de manera completa de todo aquello que Jesucristo compró en la cruz del Calvario por nosotros? Esa es la diferencia. Amén. Me acuerdo que alguien más decía, tratando de debatir esto, ¿verdad? Alguien más decía: pero entonces, ¿cómo así? ¿Quiero más de Cristo? ¿Qué? Entonces solo tengo el pie y ahora quiero la mano, y solo tengo la mano y ahora quiero la cabeza. Si en esos días hubiera tenido una Biblia del tamaño de esta que tengo ahorita, a lo mejor se hubiera quedado sin cabeza ese hermanito. Yo le decía: no, pero, y le decía en mi ignorancia, porque yo apenas empezaba a entender estas cosas, le decía: por supuesto que no es de eso que estamos hablando, tonto. De lo que estamos hablando es de llegar a tener una experiencia más completa, profunda, de llegar a conocer al Señor de una manera más
completa. A eso nos referimos con buscar querer tener más de Cristo. Luego, no podemos decir que ya tenemos, o sea, que el 100% de Cristo se manifiesta cada vez que abrimos la boca y hablamos. O el 100% de Cristo se manifiesta cada vez que hacemos una obra, una acción. Por supuesto que no, ¿verdad? Hay algo de Cristo en lo que decimos, pero por una cosa de Cristo que decimos hay 800 nuestras que todavía salen de nuestros pequeños labios. A eso nos referimos con tener más de Cristo, con dejar que Cristo sea perfeccionado en nosotros. Amén. Con ser hechos perfectos y cabales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, empecemos por el principio y hagamos un repaso. Y de aquí vamos a partir para entender por qué la necesidad de ser perfeccionados y todo aquello. Nuevamente, hay personas que creen porque así se les ha enseñado. Usted ya es salvo. O sea, ¿qué más quiere? En un lado de la balanza, por supuesto que más queremos es más de lo que merecemos. Amén, por supuesto. Pero en el otro lado de la balanza, y si nos vamos al patrón que Dios nos dejó a través del tabernáculo mosaico, la salvación se ubica en el primer mueble del tabernáculo. ¿Qué va a hacer con los otros 6? Amén. Entonces, vámonos a Génesis capítulo 3. Estos capítulos son tan importantes que en mi Biblia, Génesis capítulo 2 y capítulo 3 son las páginas más gastadas de toda mi Biblia. Génesis capítulo 3. Y se recordarán que en la convención de entrenamiento del año pasado les expliqué cómo Dios hizo, así como hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, Dios hizo esta tierra a imagen y semejanza del cielo o del santuario celestial. Dios no hizo nada al azar, todo obedece a patrones. Amén. Entonces Dios hizo la tierra, voy a dibujárselas aquí. Dios hizo la tierra y Dios puso al centro de todo esto, o sea, toda el agua estaba junta en un montón y toda la tierra estaba junta en un montón. Entonces dibujemos, esta es la tierra, dibujemos la masa continental aquí. Y ustedes saben que los científicos no tienen ningún problema en pasar por la ciencia esto. Ellos saben que un día todos los continentes estuvieron unidos. Y a ese supercontinente le llaman Pangea. ¿Sí? Entonces, Dios puso la tierra y en este lugar que ubican al oriente, Dios puso un lugar que se llama Edén. Y en el centro de todo ese lugar que se llama Edén, Dios plantó un huerto donde puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios formó al hombre afuera del huerto. Eso ya lo hemos visto, está en su Biblia. Dios formó al hombre afuera del huerto. Y luego Dios puso al hombre en Edén. Y luego obviamente Dios puso al hombre en el jardín del Edén, porque el hombre estaba donde estaban el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es que esto era bueno, pero esto era mejor. Pero Dios no se conformó con eso y puso al hombre en ese lugar que podemos llamar excelente. Cuando la mujer fue abordada por la serpiente, ¿cómo puede ser que el hombre y la mujer le hicieron tanto caso a este engaño, habiendo tenido un punto de comparación? O sea, el hombre salió de lo bueno, ¿verdad? Y conoció lo mejor, pero Dios lo puso en este lugar que se llama lo excelente. Así le estamos llamando nosotros: la tierra, el Edén y el jardín del Edén. Entonces el hombre tiene que haber fallado en instruir a su mujer, y a quien abordó de primero la serpiente fue la mujer. Y luego vino la mujer ya en ese estado que la hizo perder esas vestiduras de luz que Dios le había dado al principio, y en ese estado le dio al hombre a comer. ¿Cómo puede ser que el hombre no valoró lo excelente si ya tenía una experiencia con lo bueno? Aún así, el hombre
Pecó, y la Biblia habla de aquellos que pecan a la manera de la transgresión de Adán. A los hombres les encanta decir, es que el que fue engañado primero no fue el hombre, sino fue la mujer. Ajá, pero la transgresión de Adán al final de cuentas fue peor que el pecado de la mujer, porque cuando la mujer pecó, ella no tenía delante de ella un ejemplo instructivo del resultado de su mala elección. Ella no tenía un ejemplo de qué le podía pasar, así es que pecó sin tener un ejemplo delante de ella de qué le podía pasar. Pero cuando ella fue con el hombre y le dio al hombre a comer, ella ya venía en su estado caído con el fruto del árbol. El hombre vio el resultado de la transgresión de su esposa y aún así eligió transgredir. Así es que el pecado del hombre fue peor. ¿Lo ven? Pero es cierto. De hecho, bueno, no. Me voy a ir por otro lado si sigo elaborando, pero puedo seguir elaborando, sí, pero es parte de todas las cosas que no se entienden cuando se trata de ubicar a la mujer dentro del plan maestro de Dios, ¿verdad? En fin, el hecho es que Dios, el pecado trajo una división tal porque corrompió la naturaleza humana de tal manera que la naturaleza humana se convirtió en algo diametralmente opuesto a la naturaleza divina. Entonces Dios dijo, por amor y misericordia, dijo, ahora el hombre no puede quedarse aquí con nosotros. Es más, si extiende su mano en ese estado y come del árbol de la vida, va a recibir vida eterna en ese estado y no va a haber remedio para él. Así es que el hombre, Dios sacó al hombre del huerto. Y ustedes saben por qué puerta salió el hombre del huerto. Ahora, miren, por algo en el cielo hay nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Aquí había tierra, había Edén y había jardín del Edén. El patrón es exactamente el mismo. Dios sacó al hombre del huerto. Y adivinen por qué puerta salió el hombre del huerto. Génesis capítulo 3, versículo 23. Bueno, leamos desde el 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Dónde estaba ubicada la puerta por la que el hombre salió de la presencia de Dios? En el oriente. Así es que vamos a poner nuestro norte en aquella dirección. El norte está para allá. Este es norte, sur, oriente, oeste y poniente o oeste. Norte, sur, pongamos este y oeste, si no los voy a confundir ahí. Este, oeste, el oriente. Así es que el hombre salió por la puerta oriental de la presencia de Dios. Ahora, para salir de la presencia de Dios, para salir del Edén, miren, el hombre tuvo que darle la espalda al árbol de la vida, al árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre, en vez de ver a Dios rostro a rostro, el hombre tuvo que dar la media vuelta y empezar a alejarse, a alejarse, a alejarse. Cada paso que el hombre daba en dirección a la puerta oriental era experiencias espirituales que el hombre iba perdiendo. Es como que el hombre empezó a bajar por una escalera y cada paso que daba lo alejaba más de Dios y lo hundía más en la condición que él se ganó por sus malas elecciones. Amén. Entonces, él fue perdiendo una a una virtudes y experiencias que Dios le dio desde el principio por puro don. Las fue perdiendo cuando le dio la espalda a Dios y se salió de la presencia de Dios por la puerta oriental. Dios tuvo misericordia del hombre y Dios no dejó al hombre completamente perdido. Dios mató 2 animales, dice la Biblia, y tomó de las pieles de esos animales para cubrir la desnudez externa del hombre, pero tengan la garantía que Dios se valió de la sangre de esos animales para cubrir la desnudez espiritual del hombre. Amén. Sabemos que no se perdió todo, o sea, se perdió mucho,
Pero el hombre no perdió su noción de Dios, y además ahí adquirió el conocimiento de la redención por medio de la sangre. De tal manera que una generación después, Caín y Abel conocían los principios. Ellos sabían que la misericordia de Dios se hacía presente si había un sacrificio de sangre. Alguien inocente podía y debía morir tomando el lugar de la persona culpable. Y la sangre de la persona inocente o del animalito inocente, pues Dios no pidió que matáramos personas, eran una figura de la persona del Señor Jesucristo. Pero la sangre de los animalitos inocentes servía para expiar o para cubrir la culpa de la persona que era culpable. Dios les mostró este principio y Adán se lo transmitió a sus hijos. Entonces un día vino Abel con un corderito, con una ofrenda de sangre, y Dios vio con agrado la ofrenda que le presentó Abel al Señor. La vio con agrado significa, y esto lo sabemos por el resto de las escrituras, que Dios envió fuego desde lo alto y consumió el sacrificio que Abel puso en el altar. Pero vino Caín, y Caín vino con frutas, verduras, legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, brócoli, y le dijo: Señor, o sea, tú entiendes el trabajo que me tomó cosechar estas verduras, pues. Así es que yo creo que me merezco una buena bendición, porque mira cómo trabajé. Y Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Si Caín hubiera ignorado el poder de la sangre para cubrir la culpa, Dios no lo hubiera juzgado como lo juzgó, porque hubiera sido injusto. Es como los papás con sus hijos. Si nunca le han enseñado que algo es malo, no es correcto darles una buena por haber hecho algo que ellos mismos no saben que es malo. Entonces les enseña: eso es malo. La segunda vez viene y lo hace. ¿Qué está esperando para darle una buena? Ahora ya sabe. ¿Lo ven? Así es que eso me dice a mí que Caín sabía y no lo hizo. Entonces por eso Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, etcétera. Así es que, pero el hecho es que ellos sabían acerca de la ofrenda de sangre y del poder de la sangre para expiar o para cubrir la culpa. Entonces Dios no los dejó sin nada, los dejó con el conocimiento de la sangre para expiar la culpa. Y con eso cabalgaron por muchos años. Pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años. Y un día, en tiempos de Moisés, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fue llevado al pie del monte de Sinaí, Dios le dijo a Moisés: sube al monte, te voy a mostrar un patrón, te voy a mostrar un camino. Y el Señor vino y le reveló a Moisés. La tradición judía dice que Dios levantó a Moisés y se lo llevó a los cielos, y es allí donde le dio su ley moral. Y yo lo creo, porque el libro de Hebreos habla una y otra vez del tabernáculo celestial, del cual es modelo el tabernáculo mosaico. O sea, Moisés tuvo una visión, tuvo una experiencia extásica. Él vio, y después de ver lo que vio, Dios le dijo: ahora ten sumo cuidado de representar fielmente cada detalle de lo que te fue mostrado en el monte. Y a través de Betzalel y Aholiab, Moisés les transmitió la información. Dios ungió con espíritu de sabiduría a Betzalel y a Aholiab, y ellos le dieron forma a todos los muebles del tabernáculo y construyeron un santuario. Ese santuario no era otra cosa más que un modelo de lo que Moisés vio cuando subió al monte, ¿sí? Y miren el patrón de este santuario. Allá lo tenemos, pero miren el patrón. Este santuario tenía dibujémoslo así. Tenía que tener un atrio rodeado con columnas, ¿verdad? Y cortinas de lino fino. Y aquí adentro tenía que tener un santuario dividido en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. A ver, ahí está. Y aquí estaba la puerta, y aquí había un altar de bronce en el atrio, y aquí había una fuente de bronce con su base en el atrio. Y adentro del santuario, en el primer recinto, había 3 muebles. Había un candelero de oro, primero había un altar de oro para quemar incienso, luego había un candelero de oro de este lado,
y luego había una mesa con 12 panes de este lado. Y luego en el lugar santísimo había un arca que contenía la vara de Aarón que reverdeció, las tablas rotas de la ley y la urna con maná, y encima del arca había otro mueble, el número 7, que era la tapadera, el propiciatorio, o el asiento de la misericordia, o el estrado de los pies de Dios, así le llama la Biblia. Amén. Entonces miren qué interesante: atrio, lugar santo y lugar santísimo, tierra, Edén, jardín del Edén. Y allá vemos nosotros que hay nuevos cielos, nueva tierra y nueva ciudad. Amén. Entonces, cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, quiero que construyas este santuario, y Dios le dio instrucciones de cómo poner todo en su lugar, y Dios le dijo a Moisés: Moisés, quiero que la puerta esté en el oriente o en el este. Entonces debiéramos dibujarlo así como lo tienen en su diagrama de ahí arriba. De esta manera, digamos, los muebles estaban trazados en forma de cruz. Ahora eso no nos lo inventamos nosotros, lo descubrimos leyendo nuestra Biblia. Y aquí está el altar de bronce, y aquí está la fuente de bronce, y aquí está el altar de oro, y aquí está el candelero, y aquí está la mesa con los 12 panes, y aquí está el arca con el propiciatorio. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y la puerta tenía que quedar en el oriente. ¿Por qué pusieron la puerta del tabernáculo en el oriente? Porque la misma puerta por la que el hombre salió de la presencia de Dios es la puerta por la que el hombre puede entrar de regreso a la presencia de Dios. Amén. Por algo dice el salmista: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Por eso para nosotros es tan valioso entender el tabernáculo mosaico. Créanme, si vamos a entender los caminos de Dios, necesitamos entender el tabernáculo mosaico. Es nuestro mapa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo primero que encontramos cuando cruzamos la puerta es un altar donde hay un sacrificio y hay sangre o sangres, ¿verdad? Todas representando la sangre del Señor Jesucristo. Lo primero que encontramos cuando entramos por la puerta, que se llama Jesucristo, en Juan capítulo 10, Jesucristo dijo: yo soy la puerta, todo el que por mí entrare será salvo, haciendo alusión al tabernáculo. Lo primero que encontramos es el altar de bronce. ¿Y qué encontramos en el altar de bronce? Sino la sangre del Cordero de Dios para limpiarnos de pecados, para redimirnos de la paga, de la culpa del pecado, para salvarnos. Lo primero que encontramos es la salvación. De allí parte todo lo demás. A partir de allí podemos dejar que Dios siga edificando a Cristo en nosotros. Pero la salvación es la base, el fundamento. Pero ahí estamos apenas empezando nuestra jornada. La sangre de las ofrendas por el pecado se rociaba al pie del altar, y la sangre de los holocaustos y de las ofrendas de paz se rociaba arriba del altar. Ahí encontramos nosotros nuestra salvación tipificada en ese altar. Amén. Sin la salvación no hay nada. Podemos simpatizar con la causa, podemos saber acerca de Dios, podemos ser buenos religiosos, podemos leer lo que querramos e ir a donde querramos. Si no tenemos la experiencia personal de la salvación, no hemos empezado a caminar. Amén. Esa es la base, esa es la base. Pero en ese altar encontramos otra cosa. Encontramos con que cuando Dios veía una ofrenda puesta en el altar, Dios encendía el fuego y Él consumía la ofrenda. Entonces había fuego encima de este altar. Por supuesto, eso representa el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dijo: miren, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras de mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, dice. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, a la experiencia inicial de la salvación le añadimos una segunda experiencia, la de ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y cuando llega ese fuego, nuestra
experiencia sigue completándose. Ahora ya no solo contamos con la sangre redentora del Cordero de Dios, ahora tenemos la sangre del Hijo de Dios, y a eso se le ha sumado el fuego del Espíritu Santo y el poder y los dones del Espíritu Santo. Entonces, una persona que tiene el bautismo con el Espíritu Santo está un poco más completa en su experiencia que una persona que solo tiene la experiencia inicial de la salvación. ¿Cierto o no? A eso nos referimos con ser perfeccionados. Pero les tengo noticias. Yo me he encontrado a lo largo de los años con personas que enseñan que ser bautizados con el Espíritu Santo automáticamente nos ubica en el lugar santísimo y en la tierra de Canaán. Yo pienso qué grave error el que están cometiendo, porque lo que le están diciendo a la gente es: ya habla en lenguas, usted ya es perfecto. Solo hay que vernos en el espejo para saber que todavía no somos perfectos, pero ya hablamos en lenguas. El fuego nos va a seguir perfeccionando, pero todavía no somos perfectos. Seguimos en el primer mueble del tabernáculo, o apenas empezamos a edificar la estatura de Cristo en nosotros. ¿Me siguen? Muy bien, eso es lo que hace esto tan emocionante. Resulta ser que el siguiente mueble que encontramos es la fuente de bronce llena de agua. Wow. No hay agua. No se preocupen, la fuente sí tenía agua y sigue teniendo agua. Se llama el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aquí está el agua. Hoy sí. Y esto lo edificaron en el desierto. La Biblia dice claramente que cuando ellos estaban en el desierto había una roca que los seguía, y la roca era Cristo. Dice todo, en 1 Corintios capítulo 10 dice: todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. En esas aguas está tipificada la naturaleza o el poder del nombre del Señor Jesucristo. ¿Saben para hacer qué? Para dar muerte a todo lo que debe morir en nosotros de nuestra naturaleza carnal, para hacer vivir todo lo que tiene que vivir en nosotros, Cristo en nosotros. Amén. Y esas aguas que salieran de la roca llevan consigo la naturaleza, el poder, el carácter, la autoridad del Señor Jesucristo. Amén. Ese nombre en el libro de Colosenses dice claramente que cuando somos bautizados en ese nombre empieza a circuncidar nuestro corazón. La palabra corazón y la palabra entendimiento en idioma hebreo son la misma palabra, lebab. Por eso, cuando somos bautizados en ese nombre, el Señor empieza a quitar de en medio esa dureza que hay alrededor de nuestro entendimiento. Y después de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, salimos de allí con un entendimiento limpio, abierto. Y el Señor entonces nos introduce al lugar santo y empezamos a ver. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Empezamos a ver más allá de lo básico y lo elemental. ¿De acuerdo? Este sábado vamos a tener bautismos en agua, aquí a la vuelta, en nuestro anexo de la vuelta. Gracias a los hermanos Guillén. Ahí en casa de ellos vamos a tener los bautizos. Si no se han apuntado, el pastor Ismar está ahí atrás. Él tiene toda la información que necesitan para ser bautizados. Amén. Nosotros bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un nombre. Así como usted, además de ser papá de sus hijos, hijo de sus papás, esposo de su esposa, usted tiene un nombre, pues. Cuando se refieren a usted no dicen: a ver, papá, venga para acá. No, el papá tiene un nombre. Y solo lea su Biblia. Después de la resurrección, el nombre de la divinidad es Señor Jesucristo. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. No hay ninguna contradicción. El Señor le dijo cuando dio la gran comisión, dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Señor Jesucristo. Ajá, maravilloso. Entonces, en el libro de los Hechos, los apóstoles cumplieron con esa orden
Y en todas las ocasiones que aparece ahí están bautizando a la gente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así es que la persona que les predica es pastor y es arquitecto y es esposo y es hijo, y también soy padre de todos ustedes. Pero yo tengo un nombre, pues no hay ninguna contradicción. Y mi famoso tío Ricardo es re chistoso, no se le escapa ni una. Cuando necesita hacerme una pregunta técnica, llama aquí a las oficinas, dice: por favor póngame al arquitecto. Pero a veces está leyendo su Biblia y tiene una pregunta, entonces llama: por favor póngame al pastor. Y si es una invitación personal, llama: póngame a mi sobrino, por favor. Pero el arquitecto, el pastor y el sobrino tienen un nombre. ¿Está claro este principio? No hay ninguna contradicción. Pero déjenme decirles que una cosa circuncida el corazón de los hombres no son atributos, es el nombre. Amén, amén. Qué gran misterio, qué gran secreto, qué gran tesoro. Y hace poco les conté que nuestros primeros pastores, dos de ellos eran misioneros que vinieron de un movimiento en Canadá que se llama las ACOP, las Iglesias Apostólicas de Pentecostés, así se llama el movimiento. Y una vez tuve la oportunidad de ir allá y me regalaron un libro con la historia del movimiento. ¿Qué van a creer? Cuando estaba suscitándose el famoso avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles a principios del siglo XX, al mismo tiempo estaba suscitándose este avivamiento en Canadá. Y leyendo la historia del avivamiento me topo con el capítulo en donde dicen: y el Señor nos abrió los ojos y avivó en nosotros la verdad del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y se bautizaban por cientos en ese avivamiento que hubo en Canadá. Poderoso, ¿verdad? Amén. Bueno, así es que ahí tienen, este sábado vamos a tener bautizos. ¿De acuerdo? Bueno, ya les di el comercial. Pero eso los ubica acá. Ahora eso nos catapulta para entrar al lugar santo. Entonces, obviamente una persona que ya es salva, bautizada con el Espíritu Santo y bautizada en agua, es una persona que está un poco más completa que una persona que solo tiene la experiencia inicial de la salvación. Entonces estamos en este proceso de ser hechos perfectos o completos. Estamos dejando que el Señor complete o perfeccione su obra en nosotros. Eso nos lleva al lugar santo, y el primer mueble que visitaba el sacerdote en el lugar santo, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Así es que nosotros seguimos ese mismo camino que seguía el sacerdote, el altar de oro del incienso. Y la Biblia dice claramente que el incienso es las oraciones de los santos. Y ese es el altar de la oración. Es allí donde se conjuga la sangre redentora de Cristo con el poder del Espíritu Santo, con el poder del nombre de Jesús. Todo eso se junta aquí en el altar, y allí es donde empezamos a experimentar la intercesión del Espíritu y la labor de parto y todas esas cosas que vieron, oyeron y experimentaron la semana pasada, por la gracia y misericordia de Dios en este lugar. Amén. Entonces hay personas que dicen: ay, pero yo desde que soy salvo oro. Ajá, yo también leo desde que estoy en párvulos. Nada más que ahí solo puedo leer tomate. Ahora eso se llama leer, pero si uno lo compara con las cosas que a uno lo ponen a leer en la universidad, o sea, uno apenas empieza, pues. Lo mismo es con la experiencia de la oración. Amén. Lo mismo es con la experiencia de la oración. Entonces, por eso, si ustedes se subieron al tren hace poco y a lo mejor dicen: pero ¿por qué oran de esa manera? Bueno, ahora ya saben, es un regalo del Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que esto no lo encuentra uno en el atrio. Uno necesita dejar que Cristo vaya siendo edificado en uno, y entonces tarde o temprano el Señor nos lleva al altar de oro del incienso. Y ahí, como decía un hermano que dirigía las reuniones de oración en la iglesia de Indiana, dice: ahí empiezan los ruidos raros. Y ahí empieza uno de veras a interceder a otros niveles, ¿verdad? Amén. Así es que ahora ya saben cómo funciona el asunto. Pero cabe la casualidad que en el mismo recinto que se llama lugar santo estaba ubicado el altar de oro del incienso y el candelero con sus 7 lámparas y la mesa con sus 12 panes.
Salud. Mi experiencia personal es que fue aprendiendo a orar y la palabra se me abrió. O sea, no tuve que hacer nada, solo empezar a edificar mi vida de oración, ¿verdad? Y cuando ya estaba yo adentro y había aprendido a orar, de repente yo abría mientras estaba orando, se me empezaba a alumbrar algo que yo había leído hace un rato, ¡puf! Y lo entendía. O terminaba de orar, abría mi Biblia y era como que, yo le llamo así, mi Biblia era una poporopera. Saltaban todos los poporopos ahí, ¡puf! Todos los versículos empezaban a cobrar vida, ¡puf! 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 Y empezaba uno a entender cosas. Uno ya había leído eso una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, pero de repente empezó a cobrar vida. Y empieza uno a entender los principios, empieza uno a ver la verdad que hay detrás de las palabras, de esa parábola, de esa historia, de esa analogía. Amén, amén. Eso es en el lugar santo. Entonces estamos dejando que el Señor nos vaya completando, perfeccionando a medida que vamos nosotros creciendo en la estatura de Cristo. Resulta que ahora nuestra experiencia es más completa que al principio. Y yo sé, toda la vida me he encontrado con opositores y dicen: yo leo mi Biblia desde que soy salvo. Ajá, la siguiente pregunta que les hago es: ajá, ¿y entiende todo lo que lee? ¿Lo ven? Pero cuando uno empieza a quemar el incienso de la oración, créanme, uno empieza a entender todo lo que lee. Es maravilloso, ustedes lo saben por experiencia propia. Y no solo encontramos allí el candelero que representa la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de las teorías. En el lugar santo también encontramos esa mesa con 12 panes colocados o puestos en orden en 2 filas de 6 panes. ¿Por qué 2 filas? Porque la palabra de Dios y los caminos de Dios son un balance perfecto, placer y dolor. Y en esos panes encontramos, así como en el candelero encontramos nosotros luz de entendimiento, en la mesa de los panes encontramos sustento y fortaleza para poder empezar a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Entonces aquí se despierta en nosotros un deseo, un amor, un celo, un hambre, una sed por querer saber y por querer practicar lo que estamos aprendiendo. Amén. Si aquí se nos despertó, gracias a Dios. Pero otra vez estamos tratando de comparar párvulos con bachillerato, pues no es lo mismo, es a otro nivel. Amén. Bueno, aquí lo que va a empezar a pasar es que el Señor va a empezar a crear situaciones, circunstancias, cosas que nos van a obligar a buscar respuestas. Ahí es donde empieza Santiago a decir: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Díganme si no, cuando amamos al Señor y estamos pasando por algo que no entendemos, porque amamos al Señor, eso nos obliga a orar más, ayunar y leer nuestra Biblia buscando respuestas. Todas las respuestas que el hombre necesita están en la palabra de Dios. Lo que pasa es que no siempre están en la superficie, ¿verdad? A veces hay que bucear un poquito, hay que cavar y ahondar un poquito. Pero todo lo que necesitamos saber está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un misterio, es un milagro, pero es un semillero. Amén. Y de una semilla salen bosques. Entonces el Señor va a empezar a hacernos pasar por experiencias que nos van a ayudar a seguir creciendo, nos van a forzar a aprendernos más de Dios, a buscar más respuestas. La luz de la palabra va a empezar no solo a iluminarnos la palabra de Dios, sino que va a empezar a iluminar las cavidades más profundas de nuestra voluntad, de nuestro corazón. Vamos a vernos a nosotros mismos desde otro ángulo y vamos a decir: ala, qué actitud más fea. Yo he vivido haciendo esto, actuando así, respondiendo así toda mi vida y nunca creí que estuviera mal, pero ahora de repente veo horribles mis actitudes. Gracias a Dios, es porque la luz de la palabra está llegando donde debe. Entonces al ver eso nos vamos
Al altar de bronce le pedimos al Señor que nos limpie con su preciosa sangre, que nos santifique con su Espíritu Santo, que nos lave, y regresamos al altar de oro a seguir orando y a la Biblia a seguir estudiando y a seguir practicando. Amén, amén. En la otra semana vamos a empezar a ver dónde entran las diversas pruebas en todo este cuadro, pero créanme que son necesarias para que esto siga puesto en movimiento. Amén. Si no fuera por las pruebas, nos estacionaríamos, nos estancaríamos, nos acomodaríamos, no nos veríamos forzados a buscar respuestas, forzados a humillarnos más, forzados a orar, forzados a ayunar. ¿Ven cuán buenas son las pruebas? Pero ¿por qué tenemos que caminar solo por las malas? Eso pregúntaselo a Adán, no me lo pregunte a mí. Él nos consiguió ese paquete. Pero Dios es tan sabio que Él sabe qué cosas nos van a hacer caminar, y por eso las permite. Y sabe que nos va a doler, sabe que va a ser un proceso largo y difícil. Nada más acuérdense de Job y de la experiencia de Job. Pero miren al final el resultado. Así es que sean pacientes. Amén. Bueno, la otra semana nos toca eso, pero seamos pacientes en esperar a que Dios complete lo que está haciendo en nosotros. Al principio, igual que Job, no podemos ver nada bueno en el proceso en el que Dios nos tiene metidos, pero es por eso, es porque no vemos. Pero confiemos, no nos movamos por lo que ven nuestros ojos, movámonos por lo que sabemos que Dios es y que Dios hace. Amén. Y confiemos. Amén. Y entonces eso finalmente nos lleva al lugar santísimo. ¿Qué encontramos en el lugar santísimo? En esencia, el arca y el propiciatorio representan la cabeza de la estatura del Señor Jesucristo, o su soberanía o su gobierno. Entonces aquí encontramos la luz de la palabra, el pan de la palabra, y aquí encontramos el gobierno de la palabra. Todo esto es para llevarnos hasta acá, a dejar que el Señor sea efectivamente Señor, amo y dueño de todo. Cuando yo era nuevo, gracias a Dios por las bases que traemos, nuestros pastores hicieron un buen trabajo sentando buenas bases en nosotros. Desde el principio yo oía la soberanía de Cristo, la soberanía de Cristo, la soberanía de Cristo. Por supuesto no sabía de qué me estaban hablando, pero nunca lo olvidé y siempre quería saber cuando empecé a oírlo, la soberanía de Cristo. Y poco a poco empieza uno a entender que ese es el final del camino, la soberanía de Cristo, hacerlo a Él ser el Señor. A Él ya es el Señor de mi vida, ajá, de todo. Esa es la cosa, pues, ¿verdad? Esa es la cosa. No es cierto que de todo, pero si dejamos que el Señor perfeccione su obra en nosotros, tarde o temprano Él va a ser el Señor de todo. ¿Y cómo sabemos si Él ya es el Señor de todo? Porque no vamos a refunfuñar cuando algo no salga como nosotros queremos. Y vamos a decir: Señor, tú eres el Señor de esta situación, tú sabes qué estás haciendo. Lo dejo en tus manos. ¿Sí? La soberanía del Señor Jesucristo. Entonces ese es el proceso de ir siendo nosotros perfeccionados. Y hemos aprendido algo más, que el camino no termina acá. El tabernáculo mosaico nos revela la estatura espiritual del Señor Jesucristo que Dios quiere edificar en nosotros. Pero resulta ser que al arca en 2 ocasiones en la Biblia le llaman el estrado de los pies de Dios. Quiere decir que Dios el Padre lo iba a dibujar rosado. ¿De qué color dibujamos a Dios el Padre? Anaranjado, la pura gloria. Él no tiene forma, así es que lo vamos a dibujar de esta forma, como gloria, ¿verdad? Resulta ser que cuando crecemos en Cristo y llegamos al arca, empezamos en los pies de la estatura de Cristo, por eso lo tienen representado de aquella manera. Cuando crecemos de los pies a la cabeza de Cristo, resulta que la cabeza del Hijo de Dios es el estrado de los pies del Padre. ¿Qué creen que encontramos cuando llegamos aquí sino una nueva estatura? Pues es nueva y no es nueva, porque el Padre y el Hijo uno son. Pero encontramos el camino a otro nivel,
a otro nivel. Y es allí donde Job era perfecto, porque él era maduro en la estatura de Cristo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero como él ya había crecido en la estatura de Cristo, ya el Señor estaba introduciéndolo a la estatura del Padre. Y el negocio del Padre es limpiar nuestra voluntad inconsciente de todo lo que está ahí adentro. Así como Cristo limpió nuestro mundo consciente y se apoderó de él. Amén. El Padre ahora quiere apoderarse de nuestro mundo inconsciente. Y nuestro mundo consciente es solo el 10% de nosotros. Nuestro mundo inconsciente es el 90% de nosotros. Entonces Dios empezó a destapar lo que había en Job, de lo que Job no tenía ninguna conciencia. Y al final lo logró con Job. Y al final le dio el doble de todo. Ya lo hemos estudiado, el principio de la doble porción. Pero eso es ser perfeccionados. Entonces ya somos salvos, ahora Dios quiere hacernos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces esa es nuestra canción en este lugar. Esa es la razón por la que Dios estableció esta iglesia. Eso es a lo que se refiere el libro de Efesios cuando dice que Dios estableció y puso apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Dios pone en nuestro camino individuos que nos van a ayudar a ser perfeccionados. Ese es el trabajo de todos, hasta del evangelista. Perfeccionar a los santos. Ahora ya sabemos qué es mostrarles el camino, mostrarles la estatura en la que tienen que crecer y tomarlos de la mano y llevárselos para que empiecen a edificar todo esto en sus vidas, en sus corazones. La voluntad de Dios para una persona incrédula, perdida, es que sea salva. Ahora, la voluntad de Dios para una persona salva es que crezca, que sea perfeccionada. Amén. Y esa es nuestra cantaleta. Crezcamos, 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 crezcamos. Por eso la insistencia en ser hechos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces Dios mediante la otra semana vamos a entender por qué debemos danzar y cantar cuando estemos pasando por pruebas. Amén. Porque todo eso es vitalmente valioso para ayudarnos a ser perfeccionados en Cristo. Amén. Ahora, la prueba no nos perfecciona. Es que hacemos con la prueba lo que nos puede perfeccionar. Hay personas que creen que solo sufrir los va a convertir en santos y todo el tiempo reniegan, pataletan, alegan, se pelean, se quejan. No, ahí en vez de estarse convirtiendo en santos van en reversa, pues. Amén. No funciona así. Es lo que dejamos que el Señor haga en nosotros, valiéndose de esa prueba, lo que va a edificar a Cristo en nosotros. ¿Sí? Bueno, amén. Se nos fue el tiempo. Suficiente introducción. Ahora creo que ya estamos todos bien ubicaditos. Ya saben por qué mantenemos ese diagrama allá arriba. Y en el libro de Santiago vamos a descubrir por qué mantenemos el otro diagrama allá arriba también. Así es que gracias a Dios. Espero que hayan aprendido algo. Y de esta manera ponemos al día a todos nuestros nuevos comensales aquí a la mesa. Y estamos listos para embarcarnos en esta maravillosa aventura del libro de Santiago. Amén. Bueno, gloria al Señor.